Sí, po. Buenas. Espero estar al aire ya. Me voy a apurar. Tenemos harto que mostrar. Vamos a empezar ya la segunda etapa. Lamento a las personas que... Lamento haber hecho una introducción larga, pero en realidad parte de la introducción era también parte del curso. Ya que nuestro tema era también de las certificaciones y de las instituciones. Y cuál es el rol que tienen en lo que estamos haciendo. Eh, Señores, vamos a, como les dije, ir directo al grano. Tenemos mucha materia que mostrar. Y, como les dije, vamos a responder todas las consultas. Apenas a medida que se nos vayan haciendo. Le pedimos disculpas a la gente por algunas novatadas que estamos pagando en varios sentidos, sobre todo en el sentido del manejo de algunas herramientas audiovisuales. Prometemos ir mejorando. Así que, nuevamente, yo, directo al grano, señores, porque no tenemos tiempo. Vamos a hablar de NFPA 1033, vamos a hablar de la única norma de investigación de incendios que existe. Y vamos a hablar de inmediato. Primero, vamos a decir de cuándo es la norma. Yo hice una encuesta en la página preguntando cuál norma era más antigua. Bueno, resulta que la norma NFPA 1033 tiene aproximadamente 10 años más que la N921. De hecho, no es de este año, ya cerca del año anterior a este, cerca del 87 y el 86, ya habían habido algunos bosquejos que buscaban responder a este tema de la profesionalización del investigador de incendios. Esto es súper importante que entendamos y sepamos analizar de manera correcta, ya que en el año 87 es probable que en nuestros países como Chile, Ecuador, el tema se haya manejado de manera súper artesanal, con personas que estaban aprendiendo, con personas que fueron verdaderos pioneros en el tema de la investigación de incendios. No voy a mencionar a ninguno porque temo que se me queden gente afuera. Solamente quiero indicar que todos esos investigadores de incendios de esa época, del 87 para adelante, son la gente que abre paso a la investigación de incendios en Chile. No inventaron la investigación de incendios. También sería extremista de mi parte decir algo como eso. Pero sí quiero decir que significaron un cambio potente e importante en el tema de la investigación de incendios. Bueno, esta norma, y un poquito para hacer recordar, dentro de los cuerpos normativos de NFPA existen las normas y también existen las guías. También existen los handbooks, también existen los manuales, pero ojo, nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con normas y guías. Como estamos hablando de NFPA 1033, quiero partir indicando que NFPA 1033 es una norma. Significa que su aplicación es obligatoria. Entonces seguimos. Todas, y también voy a aprovechar de hablar de las normas, aprovechándome de estos 4 capítulos. Todas las normas NFPA tienen los mismos 3 capítulos. Y estos capítulos son administración, publicación de referencia y definiciones. Estos 3 capítulos son iguales en todas las normas. Por ejemplo, en NFPA 10 también están distribuidos de la misma manera. Si usted se va al capítulo 3, se va a encontrar con el capítulo definiciones. Entonces, me gustaría partir indicando que la construcción de una norma NFPA de hecho es idéntica de todas las normas. Dentro de la norma existen puntos, rayas y asteriscos. Y esto es importante. Cuando, por ejemplo, en un artículo
en un artículo yo encuentro una raya, una raya, no sé si... Bueno, una raya significa que ese artículo es nuevo en relación a la norma anterior. Cuando encuentro que tiene un asterisco, significa que tiene explicación en el anexo A. Esto que estoy diciendo es aplicable para todas las normas NFPA, no solamente para la norma NFPA 1033. Entonces me gustaría partir por ese análisis anatómico de las normas NFPA para entrar en materia directamente análisis. Señores, vamos a analizar la norma. ¿Qué significa? La vamos a leer y la vamos a analizar. Es una norma cortita. La norma NFPA 1033 no tiene más de 30 hojas. Así que vale la pena analizarla. ¿Por qué no? Solamente el único capítulo que no vamos a hablar es el del capítulo 2, que son las publicaciones de referencia. En realidad es muy cortito y quiero instarlo a usted para que lo busque de manera gratuita, porque está publicado de manera gratuita, para que usted pueda verlo en línea, ya que está en español, con acceso gratuito. Me gustaría partir entonces hablando de las generalidades. Es importante que analicemos esto de manera muy cuidadosa, porque la norma NFPA 1033, como la misma norma indica, es la norma que dicta la calificación de los profesionales sobre la investigación de incendios y explosiones. Entonces, vamos a ver el 1.3, que indica generalidades, y vamos a ir leyendo rápido y haciendo un comentario. El investigador de incendios debe tener como mínimo 18 años de edad, está claro. El investigador debe de tener título de educación secundaria o equivalente. Esto es importante destacarlo. En las publicaciones anteriores de la NFPA 1033 pedían que fueras un profesional. Estas nuevas publicaciones ya ha dejado de ser requisito el ser profesional, pero está un poquito, tampoco están a la ligera el tema, ya vamos a seguirlo analizando. El investigador de incendios tiene que tener, bueno, esto ya lo vimos, la autoridad competente debe evaluar minuciosamente los antecedentes y las personalidades antes de aceptar a una persona como candidato para ser certificado como investigador de incendios. Esto es importante. En Chile, legalmente los bomberos investigan incendios, legalmente hablando. ¿Qué significa esto? Que al existir un mandato legal que obliga a bomberos a investigar, los transforma en autoridad competente en relación al tema de la investigación de incendios. Y la norma indica que cada cuerpo de bomberos que cuando acepta a un investigador de incendios debe preocuparse de evaluar minuciosamente también la personalidad antes de aceptar a estos miembros. Después, los requisitos de desempeño laboral para un investigador de incendios deben ser completados de acuerdo con las prácticas y procedimientos establecidos o según lo definido por la legislación o por la autoridad competente. Si viene a ser cierto, que en Chile bomberos no es autoridad competente para ciertos aspectos, por ejemplo, para los aspectos preventivos, en otros países sí lo es. Como por ejemplo en Ecuador, en Estados Unidos, si no me equivoco, en Colombia, también se hace un trabajo de prevención. Entonces, los requisitos de desempeño están dados de acuerdo a según lo dicte la autoridad competente como tal o tu trabajo como tal como investigador. Ojo, vamos a entrar de inmediato a analizar lo que son requisitos de desempeño para los investigadores. Y otra cosa, decir que existe mucho desconocimiento de esta norma. Me ha tocado hacer clases de la norma NFPA 1033 en Chile, en Perú, en Ecuador, y de hecho las policías en algún momento la desconocían. Pero, como yo siempre he dicho, la brecha que yo he notado, tanto en policía como en bomberos, es cortita. Y mientras más corta sea la brecha, lógicamente mucho más fácil de suplir y de arreglar la equivocación de existir, ¿no?
acá me quiero ir al punto 1.3.5 y quiero ir despacito, porque tanto el 1.3.5 como el 1.3.6, ambos tienen asterisco. ¿Qué significa que tengan asterisco? Que tengan asterisco significa que tienen explicación. Entonces yo quiero un poquito hablar del anexo. Quiero hacer un comentario, quiero comentar lo que dice la norma y después de leer lo que dice el anexo. Aquí la norma indica: no se requieren que los requisitos de desempeño laboral que describen esta norma sean dominados en orden en el que aparecen. Las autoridades o las agencias de capacitación deberán establecer la prioridad en la institución de los contenidos del programa de capacitación para preparar personas que cumplan con los requisitos de desempeño laboral mencionados en esta norma. Puntualmente, ¿qué quiere decir esto? Es que todas las instituciones tienen que preocuparse de saber cuáles son los requisitos de desempeño que tienen que fortalecer. Y vamos a hacer de inmediato el nexo con el anexo, pero vamos a leer el siguiente, porque cuando usted lee el anexo del 1.3.5, en el anexo indica, como ahí dice, ver anexo B. Ya vamos a hablar del anexo B. El 1.3.6 indica: la evaluación de los requisitos de desempeño laboral deberá ser llevada a cabo por personal calificado y aprobado por la autoridad competente. Nuevamente, aquí sale a relucir el tema de la autoridad competente. Y quiero hacer una lectura directa del anexo al cual lo envía. Dice: quienes son responsables de llevar a cabo las evaluaciones deberán tener niveles de experiencia o calificaciones que excedan a quienes estén siendo evaluados. Esto es lógico, y esto es porque la norma se basa en parámetros internacionales. Esto, lógicamente, yo no puede, para evaluarme tiene que ser una persona que tenga parámetros de conocimiento superiores a los míos. Eso es lógico, y está por norma, como aquí lo dice. O deberán estar certificados como investigadores de incendios por una agencia acreditada, y deberían estar capacitados o calificados para llevar a cabo las evaluaciones de desempeño. Acá el anexo usa la palabra debería, y debería en las normas NFPA también es clave saber la diferencia entre un debería y un debe. Un debe es obligatorio y un debería es una sugerencia. Sin embargo, esta misma sugerencia puede ser usado en juicio para, entre comillas, achacar a tu perito contrario, por decirlo de alguna manera. Estos últimos, para las autoridades competentes, pueden estar certificados por instructores. Muchas agencias seleccionan especialistas para evaluar los inscritos con diversas selecciones del capítulo 4, lo que el comité acepta como práctica recomendada. Ya vamos a analizar el capítulo 4. Esta parte de la norma es crucial. Y es crucial porque te dice y te indica lo siguiente: el investigador debe tener y mantener como mínimo conocimientos actualizados. Repito, el investigador debe tener y mantener como mínimo conocimientos básicos y actualizados de los siguientes temas, además del nivel de educación secundaria requerido. Señores, quiero ser súper claro. Si usted hizo un curso en el año 85, a nadie le importa. A nadie más que usted y a su historia. Según norma, los únicos cursos que usted puede sacar a la luz son los cursos que ha hecho hace 3 años atrás. Si hizo algo hace más de 10 años, eso es historia. Me están preguntando por interno que les diga y que les aclare cuál es la autoridad competente en Ecuador. Bueno, en la parte de investigación de incendios, y esto es interesante porque la tercera semana vamos a hacer un análisis legal por país para contestar precisamente esta pregunta. En lo que es investigación de incendios como tal, la autoridad competente en Ecuador
está entregada a los peritos en investigación de incendios y también a los bomberos que investigan con fines de preventivos, con fines preventivos. Por un lado, están en México. Bueno, en Ecuador, la ley de defensa contra incendios obliga a los bomberos a investigar incendios con fines preventivos. Eh, de hecho, tenemos un trabajo realizado en México donde se explica por escalas cuáles son los intervinientes legalmente hablando. Pero quiero enfocarme a la norma para luego hacer este análisis legal por país. ¿Ok? Señores, volvemos a nuestro capítulo 1.3.7. El investigador debe tener como mínimo conocimientos básicos y actualizados en los siguientes temas, además del nivel de educación secundaria requerido. Cuando se juntan estas comisiones, bueno, a definir qué es lo que tiene que saber un, un investigador de incendios. Bueno, yo les recomiendo que partan por la norma, pues, que parta por lo que la norma le está diciendo que tiene que saber un investigador de incendios. Creo que es una muy buena piedra angular para tomar en serio el tema. Este es otro punto que para mí, bueno, en realidad es una crítica. Eh, existen modelos de administración, de la parte de administración de investigación de incendios muy antiguos, muy vetustos, que no están familiarizados con estos temas. Hay dos caminos. Se actualizan o dejan paso a la gente actualizada. Así de simple. No hay otro. Su visión trunca y su visión antigua lo único que va a hacer es mucho daño a las instituciones a las que representan y finalmente a las vidas que cuidan. Bueno, todos estos conocimientos básicos, como son ciencia del fuego, química del fuego, termodinámica, termometría, dinámica de fuego, dinámicas de explosiones, modelo computarizado, investigación de incendios, análisis de fuego, metodología de investigación, tecnología de la investigación de incendios, materiales peligrosos, análisis de fallas y herramientas de análisis para realizarlo, sistemas de protección contra incendios, documentación y recolección para la preservación de evidencias y electricidad y sistemas eléctricos son temas obligatorios para la formación de un investigador de incendios y estos temas tienen que ser cursos de formación que van por sobre el nivel de bachillerato o de escuela, como se conoce en algunos países. Y eso quiero hacer muy, muy claro. Señores, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la norma. Y cuando nos vemos en un juicio, habla la norma. Habla la norma. Y si usted, insisto, pertenece a un cuerpo de bomberos donde, no sé, pues usted tiene la potestad histórica de investigar incendios, hágalo como corresponde. Así de simple. Porque si no lo está haciendo de esta manera, no lo está haciendo como corresponde. Un anexo de este punto es el anexo 1.3.7 y dice lo siguiente, en realidad no lo voy a leer todo, pero quiero destacar algunas ideas. Este anexo deja claro de que la actualización de la norma se hace en ciclo de 3 años, regularmente. Y esto también es aplicable para las normas NFPA, para todas. Está diseñada para generar un esquema o marco de trabajo sistemático. No está diseñada para que la pasee. No está diseñada para que la baje y la mire. Está diseñada para que la aplique. Ya que te da una forma de trabajo. La norma te indica cuál es el procedimiento de trabajo. Cuando tú quieras crear un problema de conexión, quiero saber, quiero saber si estamos conectados o no. ¿Sí? Al parecer me quedé pegado. Todo bien. ¿Se cortó? Se cortó. A ver, parece que me volví a conectar. Bueno,
Por favor, pueden ir a ver si me conecté. Según esto sí. Señores, por favor, quiero saber si sigo conectado. ¿Sí o no? Sigo conectado. Ya. Seguimos entonces, señores. El investigador de incendios tiene que tener conocimiento de esto. ¿Dónde lo va a conseguir este conocimiento? Bueno, debe preocuparse de ello. Ya que esto es una profesión, no es un... Esto no está diseñado para entusiastas. Yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho el tema de la investigación de incendios. De hecho, el tema de la investigación de incendios es precioso. Sin embargo, hay que tener respeto con la implicación legal del tema. Seguimos entonces, señores. Estaba leyendo este anexo y les estaba indicando que la guía no está prevista como un texto científico. Esto también es un error, pensar que la guía NFPA 921 es un texto científico. Es un error importante. También este anexo se le advierte al usuario que tanto en la guía NFPA 921 como la misma norma NFPA 1033 usa un vocabulario bastante elemental y técnicamente aquí dice, bueno, que utiliza conceptos que se presentan a un nivel elemental porque se sabe que se le está hablando a un público que no es 100% científico, por decirlo de alguna manera. Es necesario que en una investigación se empleen recursos técnicos adicionales como capacitación e instrucción. Ese también es un punto importante que hay que destacar en relación a la norma. En el punto 1.3.8 dice lo siguiente: el investigador debe mantenerse actualizado sobre los temas enumerados en el 3.7.1. ¿Qué significa actualizado? Mediante a su asistencia a cursos, talleres, seminarios de educación formal o a través de periódicos o publicaciones profesionales. Esto es súper importante. El investigador de incendios es una persona que se ha comprometido a actualizarse constantemente, a tomar un camino de actualización constante. Y esto la norma lo exige. El anexo de este punto dice lo siguiente: las prácticas y la tecnología en investigación de incendios cambian rápidamente. Es esencial que el desempeño y los conocimientos de los investigadores se mantengan actualizados. Se recomienda que los investigadores estén familiarizados con la información técnica y los lineamientos procesales presentados en la documentación tal como en el NFPA 921 y el Manual de Protección contra Incendios. Señores, como investigadores de incendios tenemos que mantenernos actualizados en muchos temas, no solo en temas de investigación, sino que en temas de protección, en temas de prevención, en temas legales, en temas técnicos. Y lo dice la norma, lo exige la norma. Estos investigadores de incendios que son investigadores que hicieron un curso y listo, nunca más estudiaron nada, que no tienen hambre de estudiar, no son verdaderos investigadores, según norma. Ya una vez que ya le pegamos una mirada a nuestro capítulo 1, yo les dije que el capítulo 2 no lo íbamos a mencionar porque es un capítulo que habla de las publicaciones de referencia. Me voy a pegar un salto cuántico al capítulo 3, a definiciones. Los voy a invitar a que ustedes lo investiguen, ¿no? Pero aquí hay unas definiciones que son interesantes. Por ejemplo, la definición de autoridad competente. Voy a hacer una lectura. Dice: una organización, oficina, individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma. En Ecuador existe una ley llamada Ley de Defensa contra Incendios. Y la gente que está llamada a hacer cumplir la ley es los bomberos. En Chile, por ejemplo, no existe ley de defensa contra incendios. Los códigos contra incendios están repartidos en distintos decretos, los cuales no están muy claros cuál es la autoridad competente. Por lo regular, son los departamentos municipales de construcción, que generalmente hacen una recepción de obra, pero que no hacen una fiscalización constante.
En la mayoría de los países los bomberos hacen fiscalización anual a todos los lugares. Y en países como Chile existe una incidencia tremenda, monstruosa de incendios que mucho tiene relación con este tema, con el tema de la inexistencia de códigos duros en el sentido de la protección y lógicamente menos de una autoridad competente que sea fiscalizador del tema. Entonces, por eso me quise mencionarlo, porque es un tema súper importante. Etiquetado. Vamos a leer cuál es la diferencia entre etiquetado y listado. Cuando un equipo está etiquetado, significa que que este equipo cumple con las evaluaciones que hace un laboratorio. Esto es importante. Por ejemplo, UL, FM, son laboratorios que etiquetan equipos, lo que llamamos, comillas, equipos normados. Por otro lado, lo listado es una lista que publicó la autoridad competente. No siempre lo listado está etiquetado. Y eso quiero ser súper claro y directo. Y lógicamente dejarles la norma para que usted también haga la lectura. Esta definición es súper importante. Investigación de un incendio. Es un proceso para determinar el origen y la causa y el desarrollo de un incendio y explosión. El análisis lo hará usted después porque tenemos que ir rápido. Investigador de incendio. Ojo con esta definición. ¿Qué es un investigador de incendio? Un investigador de incendio es una persona que ha demostrado las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo la coordinación, coordinar y completar la investigación de un incendio. Esto es importante porque investigador de incendio no es cualquier persona, no es una persona que se autodefinió investigador de incendio, no es una persona que fue a un curso a Estados Unidos, no es una persona que tiene una certificación. Nada que ver. Requisitos de desempeño laboral. Este es un tema súper importante porque esta norma pone en el tapete lo que significa el Job Performance, el JPR, que es lo que vamos a hablar en un momento más, que es súper importante para la aplicación de la norma NFPA 1033. ¿Qué es un requisito de desempeño laboral o un JPR? Enunciado que describe una tarea laboral específica. Enumera los ítems necesarios para completar una tarea que define los resultados medibles u observables en las tareas, en las áreas de evaluación para la tarea específica. Dicho de manera muy simple, un JPR son, por ejemplo, cuando yo tengo un puesto laboral, imagínate, un supervisor de área. Este supervisor de área, dentro de la definición de su puesto, en lo que podríamos llamar un documento de definición de funciones, también tiene cierto grado de exigencias de conocimientos y de habilidades. Esto es lo que se reconoce como los requisitos de desempeño laboral. El conocimiento requerido son los conocimientos fundamentales que una persona tiene que tener para desempeñar una tarea. Por ejemplo, si yo soy de un call center internacional, un conocimiento requerido básico sería conocimiento del idioma inglés, por ejemplo. Un conocimiento requerido básico para la investigación de incendios es el idioma inglés. Y eso lo sabemos porque todo está en inglés, todo lo que es norma, todo lo que es certificación. No le van a hacer a usted una certificación en español especial. Usted tiene que ponerse al nivel del inglés, no va a ser al revés. Otra cosa, señores, la tarea es obligatoria para todo el mundo. Para todo el mundo. La tarea para hacer el curso de Química del Fuego es obligatoria para todos. Lógicamente, si usted no la quiere hacer, no importa. Igual nos puede acompañar hasta el final. Pero las personas que se lleven su diploma son personas que hicieron el curso online. Eso quería dejarlo claro también. Bueno, seguimos con la habilidad requerida.
y dice las habilidades requeridas son las habilidades esenciales que una persona debe tener para desempeñar una tarea específica. Ejemplo, imagínate un bombero que está aprendiendo a usar su equipo de respiración autónoma. Tú lo llevas a una sala y le enseñas a ocupar su equipo de respiración autónoma. Con esta clase, tú estás cubriendo lo que significan los conocimientos requeridos, pero no estás cubriendo las habilidades requeridas. Para cubrir el tema de habilidades requieres un entrenamiento. Esto quería dejarlo muy en claro porque para la norma esto es muy importante. Bueno, pasamos por el capítulo 3, solamente mencionando algunas definiciones que yo creo muy importantes, y nos vamos a ir a la 4, al capítulo 4, que es el capítulo central, junto con el capítulo, según mi criterio, el capítulo 2 de la norma. Vamos a hablar del 4.1.1. Y dice lo siguiente. El investigador de incendios debe cumplir los requisitos de desempeño laboral definidos en la sección 4.2 a la 4.7. Significa que todos los investigadores de incendios estamos supeditados a cumplir obligatoriamente los desempeños laborales que la norma indica. Así de simple. 4.1.2. El investigador de incendios debe emplear todos los elementos del método científico como proceso analítico operativo en todo el curso de la investigación para la obtención de sus conclusiones. Tanto el punto 1 como el punto 2 son cruciales, porque en el punto 1 habla de los requisitos de desempeño laboral y en el punto 2 mete al método científico como el único método aceptado para investigar incendios. No hay otro. No hay método a la ecuatoriana, no hay método a la peruana, no hay método a la chilena, no hay método a la argentina. No, señor. Existe solamente un método que es el método científico. En el punto 4.1.3 indica lo siguiente. Debido a que se requiere que los investigadores de incendios desempeñen actividades en condiciones adversas, deben llevarse a cabo evaluaciones de seguridad en el sitio y en todas las escenas que deben cumplirse e incluirse en las políticas y procedimientos de las organizaciones como normas de seguridad regional y nacional. Señores, este punto es claro. Te dice que todos los investigadores de incendio cumplimos nuestras funciones en entornos bastante duros, bastante peligrosos. Entonces tenemos que reforzar nuestra seguridad y el análisis que hacemos a nuestra seguridad. De hecho, en la misma norma NFPA 1033 existe un anexo para hacer un análisis de la seguridad del entorno. Discúlpame, eso está en la 921, no en la norma. Entonces se mezclan criterios de seguridad industrial. En relación al punto 4.1.1, quiero hacer una lectura del anexo relativo. Ya que el método científico, ya ustedes saben a qué me refiero, o sea, ya vamos incluso a tener una clase en un momento más de método científico. El investigador de incendios, bueno, en relación a los JPR, esta famosa frase JPR, dice lo siguiente. Los requisitos de desempeño laboral se organizan de acuerdo con las obligaciones. O sea, cada persona que tiene distintas obligaciones tiene distintos requisitos de desempeño por cada obligación que haga. Si yo tengo que levantar piedras, un requisito de desempeño es que sea fuerte. Si yo tengo que... cosas como esas. Las obligaciones describen las principales funciones laborales y derivan de un análisis de las tareas laborales. O sea, nuevamente aquí sale el análisis de tarea casi como una definición de funciones laborales, lo que en seguridad industrial se puede reconocer también como un profesiograma. En su totalidad, los JPR definen las tareas que los investigadores deben poder desempeñar para ser calificados. Por ejemplo, y aunque suene extremista lo que estoy diciendo, si un investigador de incendios o un postulante tiene deficiencia visual importante, no va a poder identificar marcas de fuego de manera visual. Entonces, no es que estemos siendo
no es que estemos discriminando a una persona, simple y llanamente son las obligaciones que describen las funciones laborales por el análisis de la tarea, según norma. En su totalidad, bueno, sin embargo, no es lógico ni la intención del comité que todo y cada uno de los JPR sean desempeñados durante cada investigación. O sea, no todos los JPR que están aquí definidos son aplicables al mismo tiempo. Y esto es algo que yo también debo comentar. No hay un investigador de incendios que sea, por lo menos que yo conozca, que sea experto en electricidad, en gas, en autos, en muertos, en fallecidos, etcétera, en cuerpos. No. Generalmente los investigadores de incendios se van especializando en una o en otra área de la investigación. Por eso es tan importante tener criterios de distintas índoles. Bueno, pero si el investigador el investigador debería aplicar correctamente los JPR seleccionados como relacionados con las demandas de investigación o las responsabilidades individuales. Acá hay un desglose de un JPR que está en la norma y me gustaría mostrárselos porque en realidad es fundamental para entender la norma. Dice, y esto es parte de un anexo, porque en realidad es una tabla en realidad, disculpen. Desglose de los componentes de un JPR. El JPR es la unión de 3 componentes distintos. Estos componentes son la tarea que se va a desarrollar, en primer lugar, las herramientas o equipos o los materiales que van a ser provistos para esta tarea, y también los parámetros de evaluación con resultado resultado del desempeño. ¿Por qué es fundamental este análisis? Porque de este mismo análisis sale la formación de los investigadores de incendios. Y esto te lo va dando la práctica y la necesidad del servicio como tal. Esto no solamente es aplicable para la investigación de los incendios, sino que también es aplicable para todos los requerimientos de bomberos que podamos tener en nuestra operación diaria. En la tabla de ejemplo se puede ver que, por ejemplo, la tarea es ventilar un techo a 2 aguas. Esa es la tarea. Un techo a 2 aguas, como sabrán, es un techo que tiene un agua, 2 aguas. Perfecto. Entonces las herramientas y los equipos o materiales tiene un hacha, un bichero es un gancho, y una escala extensible. De manera, esas son las herramientas. Y los parámetros de evaluación es que el hombre tiene que hacer un orificio de tal por cual, etc. Hay parámetros de evaluación. Señores, 4.3, el anexo del 4.1.2, que es donde se valida el método científico, es este. Ya vamos a hacer la exposición del método científico con nuestro instructor invitado, con nuestro relator invitado, disculpen, que me va a dar una mano para esta clase, y estamos re contentos. Bueno, entonces con este anexo nuevamente se hace la apelación al método científico. Y se hace una mención del método científico con el mecanismo que ya hemos reconocido ampliamente, que es reconocer la necesidad, definir el problema, recolectar datos, analizar los datos, analizarlos de manera inductiva, analizarlos de manera deductiva, elaborar hipótesis, seleccionar hipótesis, probar mi hipótesis y, por último, defender mi hipótesis. Dentro de las generalidades del capítulo, me gustaría, por ejemplo, primero destacar la foto. En esta foto estoy con el mayor Zumba de la Policía Criminalística de Lima, con su equipo de peritos en el incendio del Arcomar. Tuve el privilegio de poder trabajar con él un rato, porque lógicamente él estaba haciendo su trabajo. En realidad yo estuve un ratito con él, fue muy provechoso. Y bueno, vamos directo al grano. Generalidades. 4.1.4. El investigador de incendios debe mantener vínculos necesarios con otras entidades y profesionales interesados. Señores, no somos sabelotodos. No somos sabelotodos. El investigador de incendios debe adherirse a otros requisitos legales, regulatorios aplicables. El investigador de incendios debe comprender la organización y las operaciones del equipo de investigación que están dentro
del sistema de manejo de incidentes. Señores, acuérdense que los investigadores de incendios a veces nos enfrentamos a incendios muy complejos como este que estoy presentando, como el Arcomar. El Arcomar presentó muchas complejidades de organización, etcétera. La policía y bomberos, sobre todo la policía y bomberos hicieron un trabajo de lujo en realidad. Acá nos vamos a ir directo al 4.2, donde vamos a entrar a las definiciones. Por ejemplo, acá decía que en el 4.1, para hacer un repaso, decía: el investigador de incendios debe cumplir los requisitos de desempeño laboral definidos en las secciones 4.2 a 4.7. Entonces, cuando vamos a 4.2, nos vamos al primer requisito que te exige la norma que el investigador debe manejar de manera íntegra. Y tiene que ver con el examen de la escena. Esa es la misión, por ejemplo, examinar la escena. Y vamos a hacer este análisis que luego lo vamos a extrapolar por los otros análisis. En realidad no lo vamos a mencionar todos. Por ejemplo, el examen de la escena. Entre las obligaciones deben incluirse la inspección y evaluación de la escena del incendio, o la evidencia de la escena y o realización de una revisión integral de la documentación generada durante el o los exámenes de la escena. Si la escena ya no está disponible para determinar el área o punto de origen, la fuente de ignición, el o los materiales encendidos y el acto o actividad que se unió a la fuente de ignición con los materiales, y evaluar la subsiguiente progresión, extinción y contención del incendio. O sea, básicamente te están pidiendo que hagáis una examinación total de la escena. Y aquí quiero agarrar esta misión puntual, que se llama examinar la escena, y entender que está dividido en tareas, al igual que un profesiograma, al igual cuando hacemos un análisis de tareas, seguro, un aro, o tiene un montón de nombres. Entonces, para yo hacer una examinación de la escena, debo partir dividiéndolo en secciones. Y la primera sección es preservar el lugar del incendio. 4.2.1 indica que es subconjunto de examinación de la escena. 4.2 indica preservar el lugar del incendio con los dispositivos de señalización proporcionados, el personal suficiente, equipos y herramientas especiales, de manera que las personas no autorizadas puedan reconocer los perímetros de la escena en investigación, y se le impida el acceso a las áreas restringidas, y que toda la evidencia o la potencial evidencia sea protegida contra daños de destrucción. Señores, imagínate, para que yo lleve a cabo esta tarea que se está describiendo en el 4.2.1, yo necesito tener conocimientos y también necesito tener competencias, o sea, habilidades. Primero, ¿cuáles son los conocimientos requeridos? Riesgo en el lugar del incendio, tipos de evidencia, y la importancia de la seguridad de la escena del incendio, preservación de evidencia y aspectos relacionados con las adulteraciones. O sea, poder tener la capacidad de discriminar cuando existe una sombra de calor. Una sombra de calor es, por ejemplo, cuando yo tengo una superficie y tengo un objeto que durante el incendio estuvo ahí, pero cuando lo levanto queda blanco, queda protegido. Esta zona está protegida. Entonces, cuando esto está alterado, se nota. A eso se refiere. Y también necesito tener competencia, habilidades. Que a mí me manden a señalizar no significa que yo sepa usar ese señalizador. Imagínate, hay unos instrumentos que se parecen a bueno, yo tengo uno ahí que sirven para medir distancia, un distanciómetro. Y para saber usar el instrumento yo necesito tener habilidades. Entonces yo quiero quedarme con el 4.2 y el 4.2.1 para graficar cómo la norma explica y muestra cómo se dividen estas competencias que el investigador de incendios obligatoriamente debe tener.
4.2.1 era preservar el lugar del incendio. Las otras son realizar inspección exterior, realizar inspección interior, interpretar patrones de fuego, interpretar y analizar los patrones de fuego. ¿Por qué dice primero interpretar patrones de fuego y después por qué dice interpretar y analizar? Porque cuando tú los interpretas de manera primaria, te empiezan a dar impresión por cada uno, pero luego debes hacer un análisis en conjunto. Y es aquí donde yo empiezo a verificar la dinámica. Bueno, seguimos. Examinar y remover restos del fuego, reconstruir zona de origen. Y, ojo, esto mismo también te da la pauta de cuál es el procedimiento. Procedimiento que también está en su carpeta, que usted puede revisar y que lógicamente es parte de la evaluación de este curso. Ojo, este es un curso básico. Es un curso de aproximación a la investigación de incendios. Jamás dijimos que era un curso fácil. En el punto 4.2.8 dice inspeccionar el desempeño de los sistemas contra incendios. Esto es importante. Los investigadores de incendios, según norma, debemos poner un acápite dentro del informe en el que hablemos cómo se desempeñaron los sistemas contra incendios. Súper importante. Bueno, seguimos. Discriminar los efectos de las explosiones de otros tipos de daños. Esto, bueno, también es un poquito ya de investigación avanzada. ¿Recuerdan que el 2.2 era examinar la escena? Bueno, el 2.3 es documentar la escena. Y el criterio es el mismo. Y ya, por lo menos ya sabemos y ya tenemos una visión clara de la norma, que no es el monstruo que nos dijeron, tampoco no es nada tan complicado. Lo que pasa es que nos da parámetros bien duros que se tienen que respetar. Acá una foto que nos compartió un colega a través de nuestro chat de investigadores internacional. Y bueno, dice lo siguiente, ¿no? Documentar la escena, las tareas deberán incluir diagramas de la escena, fotografía. Por ejemplo, vamos a tomar uno de estos tres, que es diagramar la escena. ¿Qué usted cree que debería saber? Yo creo que debería saber, por ejemplo, de planimetría, que debería saber de dibujo a mano alzada. Y otra cosa, para diagramar la escena en lugar, tienes que ser hábil haciendo dibujo a mano alzada. ¿Cuáles son los conocimientos que tienes que tener para la fotografía? Tienes que tener conocimiento de lo que son los planos generales, lo específico, los de detalle, la obturación, etc. Señores, por eso es tan importante esta norma, porque le dice a usted qué es lo que tiene que saber. El 4.3 era documentar escena, el 4.4 es colección y preservación de evidencias. Ya no, el análisis ya aquí yo creo que está de más. El 4.5, entrevistas. Aquí tenemos una explosión sucedida hace poco en Ecuador. El 4.6 es investigación posterior al incidente. Entonces, aquí, señores, yo quiero un poquito concretar esta capacitación como tal de la NFPA 1033, porque al parecer nos alargamos con la NFPA 1033, porque es súper importante que quede claro, la NFPA 1033, personalmente, esta es la presentación más clarificadora que he hecho hasta ahora. Y creo que era muy necesaria. Bueno, 4.6 dijimos que era la investigación posterior, 4.7 son las presentaciones. Acá en el dibujo, nuestro curso TIC que hicimos en Cuenca, nuestro técnico Byron Togra, haciendo una demostración de lo que son conductores eléctricos afectados por temperatura. Imagínate las competencias que tienes que tener para preparar un informe escrito. Imagínate las competencias que tienes que tener para defenderlo de manera oral. La oralidad dentro de un juicio es muy especial. Hay códigos que hay que respetar. Usted tiene que estar en línea con estos niveles de conocimiento. Señores,
quiero terminar el tema de la NFPA 1033 hablando del currículum vitae NFPA 1033. La norma indica cómo usted tiene que llenar su currículum. Es más, cuando usted vaya a juicio, lo más probable es que le pidan su currículum 1033. No le dé la potestad a la contraparte a que le gane en esto tan simple. Voy a decir lo puntual del NFP, del currículum, y es que está hecho en un listado cronológico, educación, formación, experiencia, en ese sentido, desde lo último que ha hecho. Desde lo último que ha hecho hasta o sea, me refiero a lo más próximo que hizo, a eso me refiero con lo último. Refleja directamente la credibilidad en el investigador, importante. Si usted se pasa, como dice acá, debe mantenerse actual y no contener información irrelevante. Colegas, a nadie le interesa en qué jardín estudió usted, a nadie. A nadie le interesa lo que casi termina, a nadie. Personalmente a mí me daría un poco de vergüenza poner que yo estudié algo y casi lo terminé. No, no corresponde. Usted pone solamente lo que ha terminado en orden cronológico, no pase vergüenza, no se exponga. No se muéstrese serio. La misma norma se lo está exigiendo. Y lógicamente no trate de embellecer un currículum. No trate de embellecerlo. Pierde mucha credibilidad. Cuando leemos su jardín, ya no seguimos leyendo más. Cuando leemos que usted tiene como 10.000 horas haciendo curso, no le seguimos leyendo porque usted es un mentiroso. Así de simple. Entonces tenga mucho cuidado al confeccionar su currículum. Sea delicado. Y por sobre todo, ríndale honor a la verdad. Estos son los acápites estructurados de un currículum NFPA 1033. Tiene que respetar este orden. De hecho, cuando te pidan hablar del punto 7, todo el mundo sabe que el punto 7 son las afiliaciones, por ejemplo. Encabezado, nombre, rango, educación, experiencia, entrenamiento, certificaciones. Por eso es importante tener certificaciones, porque es parte del currículum NFPA 1033. Testimonios expertos. Personalmente yo soy una persona que por mi trabajo hago mucho testimonio experto. Es importante que sus instructores tengan experiencia haciendo este tipo de trabajo. ¿Por qué estoy afiliado a la NFPA? ¿Por qué estoy afiliado a la IAI? Porque, bueno, en la capítulo 7 me piden información sobre mis afiliaciones. Y no quiero que esté vacío. No quiero que mi contraparte sí tenga y yo no tenga, por ejemplo, en un juicio. Publicaciones, es necesario publicar. Yo tengo solamente publicaciones pequeñas. Tengo artículos técnicos que vamos a meter dentro de una revista, pero estamos trabajando despacito por las piedras para poder sacar una publicación el año que viene robusta. Premios y distinciones. ¿Es importante los premios que me dan? Claro que es importante, le dan seriedad. Si usted tiene una distinción, por ejemplo, a un colega hace poco, a un colega Huesito, bueno, le dieron una distinción. La municipalidad de donde él es bombero. Ojo que fue una distinción como bombero, pero cuando yo te hablo de premios y distinciones, te hablo de premios y distinciones como investigador de incendio. Significa que de pronto tú le das un curso a la policía y te dan una distinción, te dan una felicitación escrita. Para nosotros es importante porque son cosas que podemos poner en el currículum, que nos dan seriedad. Y 10, bueno, las habilidades o especializaciones especiales: electricista, soldador al arco, cuentero, bueno, entera. Ahí usted pone guía canino, por ejemplo. Yo tengo un compañero, un hermano, que es guía canino en Chile, que también es instructor de este curso, y lógicamente él pone ahí sus habilidades especiales.
Señores, analizamos todas las 1033. Todas. Yo sé que me pasea. Yo sé que me tienen que estar odiando. Y también sé que le voy a quitar un poquito de tiempo a mi colega. Pero creo que es importante. Señores, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos y le damos a la 9:21, señores.